Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Cadena 365 Televisión. Estamos aquí para acompañarlos durante una hora y para este miércoles queremos proponerle 2 o 3 temas que me parece que tienen muchísima actualidad. Sin lugar a dudas, en donde está concentrada la atención es en la ley de alquileres que el Congreso de la Nación ha decidido poner de nuevo sobre la mesa de discusiones, y del tema nos vamos a estar ocupando desde 2 puntos de vista. Lo vamos a analizar desde el punto de vista de este caos que ha generado el mercado inmobiliario, tanto para propietarios como para inquilinos, esta situación poco querida y que tiene una extraña virtud, negativa obviamente, de haber perjudicado a todos de la misma manera. Los inquilinos están en serias y graves dificultades, los propietarios lo mismo. Así que del tema nos ocupamos hoy con 2 opiniones diferentes desde el sector inmobiliario. Vamos a ver cuál es el punto de vista, qué es lo que se tiene en este sentido, y vamos a analizar qué ha pasado en la crisis habitacional que ha generado esto al desaparecer los alquileres, o porque los precios son absolutamente inaccesibles, o porque ha dejado de ser un negocio para los propietarios y sacaron los inmuebles o las propiedades del mercado. Un tema del que nos tenemos que ocupar sin lugar a duda, porque es un tema del que venimos desde hace un rato largo, por lo menos en este programa, hablándolo. Y hoy 2 temas críticos de esta crisis económica que abarca a todos, con una inflación galopante, con situaciones ya de características sociales que empiezan a preocupar aún más, y me refiero obviamente al tema de los saqueos, que más allá de la discusión política, del chicaneo político, que si son armados o no son armados, que si son organizados o no, etcétera, etcétera, hay una crisis económica, social grave, y esto habrá que verlo hoy desde 2 puntos críticos. Uno en general, porque en estos últimos días hemos sabido que hubo un aumento de los combustibles del 12,5%, que golpea, perjudica absolutamente a todos, porque termina disparando todos los precios, porque para el bolsillo del que tiene que ir a cargar combustible es cada vez más duro, porque golpea sus presupuestos, pero también quienes tienen las estaciones de servicios están pasando por situaciones verdaderamente críticas. Hay una absoluta falta de rentabilidad, y hoy vamos a preguntarnos por qué. Un tema más del que nos vamos a ocupar hoy es el tema de la actividad vitivinícola de Salta, que tiene 2 puntos de vista totalmente distintos. El aspecto industrial del tema vitivinícola, que está pasando por un buen momento porque se ha mejorado de una manera, yo le diría, de una potencialidad extraordinaria la calidad de los vinos que se están haciendo en Salta, pero además porque se van ganando mercados. Pero junto con esto también hubo últimamente medidas económicas que terminan golpeándola a esta industria, que ha generado muchísima mano de obra, que ha generado muchísimo movimiento económico en la provincia, pero que además tiene un complemento intrínseco con la actividad turística. Así que de este tema también nos ocupamos en el programa de hoy. Quédese ahí porque empezamos a informarlos en minutos nada más. Gracias por acompañarnos. Ahora Saeta tiene nueva página web. Sí, más simple, más sencilla y con todos los servicios que nuestros usuarios necesitan. Los recorridos y sus horarios, desvíos, gestión de turnos, baja de tarjetas extraviadas y mucho más. Saeta App, formas de carga, bondi, Saeta en Google Maps. Toda la información en saetasalta.com.ar. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos.
El 98% de los incendios son provocados por humanos. Perdemos vidas, bosques, fauna y se producen daños irreparables. Está prohibido y penado por ley cualquier actividad que pueda generar un foco de incendio. Prevenir es más fácil que combatir. Gobierno de Salta, Gustavo Gobernador. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Arte, cultura, espectáculos, cine y la mejor agenda cultural para tu fin de semana. Todo lo que pasa en Salta te lo cuenta Dolores Araez en ¿Qué mirás? Viernes, 23 horas, por Somos. Él es Francisco, tiene 17 años y mientras termina el secundario está haciendo una capacitación de animación 3D. Como le queda cerca el club en el que juega al fútbol su hermana, la pasa a buscar. Mía es la hermanita de Francisco y Sofía, la sobrina de Nicolás. Nico pidió un microcrédito para abrir una sandwichería, el negocio que armó en la casa de sus padres. Patricia, una vecina de Nico, se animó y empezó un curso de marroquinería y siempre les regala algo. Desde la Municipalidad de Salta brindamos capacitaciones y talleres para todos los que quieren aprender un oficio. Además pusimos en marcha el Banco de Microcréditos y estamos con la UNSA en todos los barrios. Apoyamos a clubes deportivos y mejoramos los playones barriales. En Salta todos tienen un lugar donde divertirse, aprender y desarrollarse. En la ciudad estamos haciendo las cosas bien. Bueno, dos temas vamos a conversar con Alejandro Martorell, que ha venido a visitarnos. Es el presidente de Bodegas de Salta, por un lado, pero además está vinculado a las estaciones de servicio de Salta. Y vamos a empezar por el lado un poco más doloroso, que es el tema del último aumento de combustible, y que por lo menos de las noticias que venimos teniendo en estos últimos tiempos, no hace mucho estuvo en este programa el presidente de la Cámara de Estacioneros de Servicios y nos advertía de 2 o 3 crisis. Nos decía, estamos muy cerca de una rentabilidad prácticamente nula, hay banderas como la de Refinor que están atravesando una crisis que puede ser muy seria porque además hay una enorme cantidad de mano de obra ahí que puede terminar afectada. Así que vamos a empezar por este lado y después vamos a estar hablando de la actividad vitivinícola de la provincia de Salta. Así que Alejandro, gracias por aceptar la invitación y venir. Pero un placer estar acá realmente. Bueno, está muy difícil el tema del aumento de combustible. Yo decía hace un rato, hay como una visión cuando aumenta el combustible como ahora del 12,5%, que se le hace cuesta arriba a todo el mundo, que dispara precios, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto parece que a las estaciones de servicio le es absolutamente, digamos, poco rentable. Sí, la situación de las estaciones de servicio en este momento es grave. Si bien un aumento del 12,5% parece un número alto, hay que ver que todos los meses anteriores, y después el año pasado tuvimos un congelamiento durante mucho tiempo, todos han estado por debajo de la inflación mensual. Entonces la realidad es que, por antipático que suene, el precio del combustible está muy atrasado. De hecho, ¿En cuánto se estima hoy ese atraso? El combustible, la nafta super siempre costó $1 y hoy está a la mitad. Entonces, ese es el nivel del atraso. En todos los países limítrofes, no hablemos de Uruguay, porque Uruguay siempre estuvo muchísimo más caro, eso es lo que vale el combustible. Y basta ir a la frontera para ver la afluencia de autos que hay que vienen a cargar. ¿Qué es lo grave de esto? Lo grave de esto es, bueno, de esta actividad dependen casi 5.000 estaciones de servicio y casi 65.000 personas en todo el país. Y prácticamente la mitad de las estaciones están en un estado crítico. Las que son 65.000 familias, ¿no? Claro. Son
casi el 50% de las estaciones no está llegando al punto de equilibrio. Vos nombrabas recién las de una bandera, pero hay otras que están en una situación gravísima, que son las blancas, las que no tienen bandera. Esas directamente no llegan al punto de equilibrio, salvo que estén en algún pueblito donde puedan cobrar un precio distinto al público del combustible, ¿no? Pero la situación es grave porque nosotros venimos aumentando por debajo de la inflación, pero todas las demás cosas nos suben con la inflación o más que la inflación. Salarios, energía eléctrica, etcétera, etcétera. Todo nos sube más que lo que sube el combustible. Los costos, la estación de servicio lo sufre tanto como el que va a cargar el combustible al otro día. Lo último que en el caso de ustedes no pueden trasladar esos costos al precio del combustible. No los podemos trasladar y ahora viene una etapa de mayor gravedad porque están hablando de un congelamiento hasta el mes de noviembre, donde obviamente la inflación no va a parar. O sea que estos 3 meses van a ser bravos, probablemente veamos cierres de estaciones, ¿no? Y esto, claro, cuando uno dice cierre de estaciones, es la familia dueña de la estación de servicio y las familias que dependen de eso. Normalmente la estación de servicio, lo normal es que sea una empresa familiar. Por supuesto que hay algunas empresas grandes que tienen varias estaciones de servicio, pero lo normal es que sea una empresa familiar. Y bueno, y hay muchas que están gravemente afectadas, ¿no? Bueno, y esto, la salida, por lo menos y lo que queda de este año, que es un año electoral, es mucho más difícil. Y lo que pasa es que este es un ajuste que es político. Digamos, es grave que esté instalado, porque mucha gente piensa así, que seamos los empresarios los causantes de la inflación, cuando somos una víctima más de la inflación. Nosotros no queremos inflación. Ojalá pudiéramos volver a aquellos años que no teníamos inflación, donde todos los empresarios podíamos programar nuestra actividad a años vista. La realidad esta es una realidad bastante difícil, donde además hay que estar ocupado de otras cosas, porque hay que estar actualizando los precios, y los precios en una confitería de una estación de servicio hay muchos artículos, lleva mucho tiempo la actualización de todos los precios y es tremendo. Bueno, el tema es que sin una salida rápida, próxima, por lo menos que se vea, y con la incertidumbre que genera, digamos, el proceso electoral hasta que se sepa quién gana, qué se va a hacer, digamos, mientras tanto hay que seguir remando en el dulce de leche o en lo que vaya a ser más pesado. Somos rehenes, prácticamente somos rehenes. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta también. Nosotros... Cuando un cliente va a cargar, en realidad no carga combustible, paga impuestos. El 68% de lo que paga son impuestos. O sea, del precio del combustible el 68% son impuestos. Sí. Para ponerlo más gráfico, porque 68%, desde el día 1 de enero hasta el 18 de agosto, el 100% de lo que facturamos se van impuestos. Después de eso... O sea, hasta hace 4 días. Sí. Después de eso, pagamos el combustible, pagamos sueldos, para ponerlo en días y no en porcentaje, que parece más gráfico, ¿no? Y una estación que tiene rentabilidad, la utilidad se da del 21 de diciembre al 31 de diciembre. Eso es para ponerlo en días y no en porcentaje. O sea, estamos hablando de 10 días. Estamos hablando de 10 días. Bueno. Así de baja es la utilidad de una estación de servicio. Entonces, bueno, sí, una de las soluciones sería tener un poquito más de margen en el combustible. 2 puntos más, 3 puntos más de margen en el combustible son muchísimo para una estación. Pero bueno, esto significa, y en este proceso, digamos, inflacionario, recesivo, porque ya, digamos, esto ya empieza a golpear a muchos sectores que directamente o cargan menos combustible o algunos no cargan, porque esta es la otra consecuencia, ¿no? Bueno, sí, no se ve hasta ahora una caída en el consumo, y probablemente sea, o por lo menos yo no he notado una caída en el consumo, y probablemente sea porque a pesar de los aumentos está barata. Respecto de otros productos, el combustible acá está barato. Entonces, pero bueno, ya les digo, los que están por debajo de los 250 mililitros, que son casi la mitad de las estaciones del país, están... ¿Cuál es la diferencia y la crisis que afecta a Refinor particularmente, que es lo que la No lo conozco bien, pero entiendo que tienen un margen más chico en Refinor.
No lo conozco bien porque no tengo esa marca, no tengo esa bandera. Y además yo no estoy en la Cámara, entonces no hablo con muchos colegas. Está bien, pero bueno, está atravesando por un momento porque incluso ya se hablaba de despidos, suspensiones, etcétera, Sí, ¿no? sí, lo leí. Lo conozco porque lo leí. Bueno, te paso al otro tema que, aunque parece un poco más liviano, también tiene sus dificultades, que es la actividad vitivinícola. Sos presidente de Bodegas de Salta. Así es. Y bueno, hemos visto como una dinámica que va como acompañando este proceso virtuoso que tiene la actividad vitivinícola en Salta con no tan solo el aumento de las superficies cultivadas, de la cantidad de vino que se está produciendo, sino una elevación en la calidad de los vinos que se están consiguiendo en Salta, que ha empezado, digamos, a sonar fuerte. Eso es importante y hay que resaltarlo porque todos los productores del valle están preocupados por la calidad. Es una cosa muy lógica porque el Valle Calchaquí no es un lugar muy extenso, si bien tiene 500 kilómetros de largo, los lugares aptos para colocar viñedos no son tantos. Es bastante difícil encontrar un lugar que tenga buen suelo y que tenga buena agua, vos lo conoces muy bien. Entonces, en Salta en este momento tenemos 3.800 hectáreas más o menos de viñedos, pero yo creo que lo importante es, primero, que todo el mundo está preocupado por la calidad, todo el mundo quiere hacer buenos vinos. Ya se acabó esto del vinito regional y se está trabajando con mucha calidad. Si bien nosotros producimos el 1,5% de los vinos del país, exportamos mucho más que eso en valor porque el precio promedio de los vinos de Salta es más alto que el precio promedio de los vinos de Cuyo. Eso es un proceso muy lindo y además hay una cosa muy buena en el trabajo en el valle, es de que hay mucha colaboración entre las bodegas. Mucha de esa colaboración se mueve a través de bodegas de Salta y otras también se mueven por otro lado, ¿no? Y eso es muy bueno porque nos permite hacer actividades en conjunto. Yo lo definiría así, cambió un concepto que había antiguo, donde se pensaba que si al vecino le iba mal, a mí me iba a ir mejor. El concepto que hay hoy y está instalado es que mientras mejor le vaya al vecino, mejor me va a ir a mí. Entonces hay un sentido de colaboración con una lógica competencia, porque cada uno hace su producto con su impronta, porque en el terroir hay tres cosas: está el clima, está la tierra y está la cabeza del que produce. Entonces, en el mismo lugar, alambrado de por medio, se producen dos cosas distintas. Y eso es sumamente interesante. Nosotros acabamos de volver ahora de una feria en Asunción del Paraguay, donde fuimos... Aquí aplicaría, nunca, como aquí aplicaría aquello de que el gusto está en la variedad, ¿no? Claro que sí. También en el mundo del vino hay un cambio. Porque el concepto del viejo mundo de vino era tomar siempre lo mismo. Y el concepto nuevo es probar cosas diferentes, descubrir cosas diferentes, ¿no? Y eso hace mucho más interesante, lo hace mucho más interesante para el consumidor. Te interrumpí, me decías que estuvieron en una feria en Paraguay hace no muchos días, ¿no? Estuvimos en una feria en Paraguay hace 2 semanas, ya la habíamos hecho hace un año, porque hemos notado que en Paraguay se consume mucho vino de Cuyo, muy poco vino de Salta, entonces empezamos con esta idea de hacer las ferias allá. Y fuimos 20 bodegas, invitamos a las bodegas jujeñas, fueron 2 bodegas de Jujuy también. Y lo que nos llamó la atención el año pasado y este año de nuevo, es que el cliente, el público que iba a la feria, se sorprendía porque nuestros vinos eran distintos a lo que ellos estaban acostumbrados a tomar. Y la segunda sorpresa era la cantidad que había, porque pensaban que en Salta había 3 o 4 bodegas, y ver que además de ser distintos, eran distintos entre sí, ¿no? Entonces fue eso es muy grato, digamos, de verlo y percibirlo así, ¿no? ¿Cuántas son las bodegas que están, por lo menos, nucleadas? Bodegas son casi 40 bodegas en Bodegas de Salta. ¿Cuánto? Casi 40 bodegas. 40 bodegas. Sí. Bueno, es un buen número. Sí, es un buen número. Este 1,5% que me decías que representa dentro de la producción nacional lo que se produce en el Valle
No es tan alto el porcentaje que se exporta, pero se está trabajando para exportar más. No te puedo dar un número ya de porcentaje, pero se está trabajando para exportar más, sí. Porque se han abierto mercados, digamos. Sí, se han abierto mercados, pero también hay que decir que tenemos un problema en este momento. Y el problema que tenemos es que con esta cantidad de dólares que hay, se exporta y se cobra la mitad. Sí, claro. Se corta la mitad. En algún momento se habían alegrado por las últimas medidas que se habían anunciado respecto a esto, pero parece que las noticias no son tan buenas. No son buenas, porque la noticia buena fue que se habían sacado las retenciones a la exportación de vinos. Las retenciones a la exportación de vinos eran el 4,5%. Para los que exportan más de $1 millón. Para los que exportan entre 500 y 1 millón eran la mitad. Y para los que exportan hasta $500.000 no había retenciones ya. Y en el Valle hay muy pocos que exportan arriba de $1 millón. Sí, claro. Entonces, esa noticia para nosotros fue irrelevante. La que sí nos pegó fuerte fue que nos pusieron el impuesto al país en el dólar oficial. Entonces, eso golpea directamente. Los agroquímicos subieron un 7,5%, las barricas suben un 7,5%, los corchos, las etiquetas. Tenemos muchos insumos importados que subieron todos. Entonces la medida a nosotros no nos benefició en nada. Sí, y que es tan difícil trasladar eso en un proceso como el que tenemos, digamos, es muy difícil trasladar todo eso a los costos, ¿no? Por lo menos el mismo porcentaje que te significa, sí, digamos, esto de sí, es complicado, además en un momento recesivo. Sí, claro. Es complicado. Bueno, de todas maneras, se puede decir que se atraviesa comercialmente por un buen momento dentro para la industria vitivinícola en general de Salta. Sí, yo creo que es un momento bueno donde los vinos de Salta están haciendo ruido permanentemente. Notamos que hay gusto de los consumidores por los vinos de Salta y tenemos que seguir trabajando en esa línea. Uno no puede, por más que estemos en un momento difícil, no se puede abandonar eso, ¿no? ¿Cuál es el volumen que produce el Valle Calchaquí? Sí que se puede aproximar un número. Son 3.800 hectáreas, en un promedio de entre 6 y 12.000 kilos por hectárea. Sí. Exactamente el número de kilos no te lo puedo dar. Es difícil precisar, ¿no? Porque bueno, eso... Es difícil acordarme. Sí, no, pero además varía, digamos. Sí, claro que varía. El año pasado, por ejemplo, tuvimos una caída importante en la producción por unas heladas que hubo a fin de octubre. Fue un año bastante bravo. Bueno, de todas maneras, independientemente de esto, la aparición de nuevas variedades que van como teniendo buenas adaptaciones, el caso del Tanat, por ejemplo, que ha encontrado como un nicho muy importante, no tan solo para corte, sino como un varietal. Como varietal. El Tanat realmente en el Valle se da de una manera increíble. También sucede en los viñedos altos, hay una adaptación lindísima del Merlot. Están saliendo muy buenos vinos Merlot. Hay una cosa muy interesante con el Petit Verdot también. No, realmente el Valle tiene características que son únicas y que son fantásticas para la producción del vino. Y curiosamente, todo eso viene de que el Valle es prácticamente un desierto. Nosotros sabemos que el Valle es prácticamente un desierto y eso le da, con diferencias en las diferentes alturas, entre 1.700 y 2.000 y 3.000 metros en el caso de altura máxima, dan condiciones distintas, pero todas son difíciles, porque los suelos son pobres, porque hay gran amplitud térmica, porque hay mucha radiación. Tenemos una gran ventaja, que tenemos muy buenos vientos en el valle, entonces tenemos mucha sanidad, ¿no? Entonces todo eso da condiciones a la planta, digamos, a la planta le cuesta mucho crecer en el valle. Y todo ese estrés hace que la planta se concentre en la semilla, que proteja la semilla y genere una cantidad de químicos, los flavonoides, los taninos, para defender la semilla, y que resultan muy buenos para nosotros cuando tomamos el vino. Por eso el vino es un alimento. Bueno, hay noticias para celebrar, entonces, aún dentro de este proceso de crisis, por lo menos para esto, porque además tiene el complemento turístico, que no es menor, ¿no? Bueno, eso es una de las cosas que hicimos en Paraguay. Llevamos a la Asociación de Hoteleros de Cafayate también a Paraguay,
porque la actividad está directamente relacionada con el turismo, ¿no es cierto? Y queremos obviamente recibir muchos más turistas en el valle, y es increíble el interés que despierta el valle, no solo en Paraguay, en muchos otros lugares del mundo. Nos cansamos de escuchar gente hablando en otros idiomas en el valle, y eso es muy lindo y da mucho orgullo que suceda, ¿no? Bueno, noticias para alegrarnos y por lo menos tener algo positivo de que charlar en ET. Porque es que el vino siempre es una buena noticia. Así es, y motivo de celebración. Alejandro, gracias por venir, muy amable. Un placer siempre estar con vos. Lo mismo. Volvemos enseguida, nos vamos a estar ocupando de un tema menos agradable, que es el tema de los alquileres. La Cámara de Diputados está discutiendo esto, pero bueno, hay sectores afectados con esta ley de alquileres que ha tenido, le decía hace un rato, la virtud de perjudicar a propietarios y a inquilinos. Ya volvemos. Ahora Saeta tiene nueva página web. Sí, más simple, más sencilla y con todos los servicios que nuestros usuarios necesitan. Los recorridos y sus horarios, desvíos, gestión de turnos, baja de tarjetas extraviadas y mucho más. Saeta App, formas de carga, bondi, Saeta en Google Maps. Toda la información en saetasalta.com.ar. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Él es Francisco, tiene 17 años y mientras termina el secundario está haciendo una capacitación de animación 3D. Como le queda cerca el club en el que juega al fútbol su hermana, la pasa a buscar. Mía es la hermanita de Francisco y Sofía, la sobrina de Nicolás. Nico pidió un microcrédito para abrir una sandwichería, el negocio que armó en la casa de sus padres. Patricia, una vecina de Nico, se animó y empezó un curso de marroquinería y siempre les regala algo. Desde la Municipalidad de Salta brindamos capacitaciones y talleres para todos los que quieren aprender un oficio. Además pusimos en marcha el Banco de Microcréditos y estamos con la UNSA en todos los barrios. Apoyamos a clubes deportivos y mejoramos los playones barriales. En Salta todos tienen un lugar donde divertirse, aprender y desarrollarse. En la ciudad estamos haciendo las cosas bien. El 98% de los incendios son provocados por humanos. Perdemos vidas, bosques, fauna y se producen daños irreparables. Está prohibido y penado por ley cualquier actividad que pueda generar un foco de incendio. Prevenir es más fácil que combatir. Gobierno de Salta, Gustavo Gobernador. Arte, cultura, espectáculos, cine y la mejor agenda cultural para tu fin de semana. Todo lo que pasa en Salta te lo cuenta Dolores Araez en ¿Qué mirás? Viernes, 23 horas, por Somos. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Bueno, nos vamos a ocupar de un tema que tiene y sigue teniendo preocupados a mucha gente. Lo hemos hablado ya muchas veces, no lo vamos a repetir, que esta ley de alquileres ha terminado por perjudicar a todos y justamente en este miércoles había mucha expectativa por lo que iba a pasar en la Cámara de Diputados de la Nación, con un dictamen de mayoría que proponía modificaciones a la ley de alquileres
había mucha resistencia del kirchnerismo para modificar esto, y hoy vamos a intentar tener dos miradas distintas sobre el mismo problema, porque está Gustavo Milalpey de la Cámara de Corredores Inmobiliarios, del Colegio Inmobiliario, y está visitándonos también en el día de hoy, que le vamos a agradecer porque ya estuvo con nosotros en otra oportunidad, Emilia Birmacher, para que nos pueda charlar y que podamos, Calme Jane, perdón, que podamos charlar de las dos partes, porque ustedes, Emilia, se han estado ocupando del problema crítico de discusión de la renovación de los contratos, de los vencimientos, etcétera, etcétera, y esto otro que era el análisis de la crisis que vos aquí en este programa un día nos ilustraste y dice, esto es un caos, ¿no? Bueno, parece que se puede empezar a salir del caos, hay buenas noticias. El dictamen de minoría, menos mal que se llegó a un quórum de 125 votos a favor contra 112 en contra, 3 abstenciones. Ahora, esto fue muy importante, digamos, para las inmobiliarias, los propietarios, los inquilinos, esta reforma, que son dos puntos importantísimos, que es el tiempo de duración de un contrato, que lo establecieron en 2 años, porque 3 años era muchísimo, porque uno en 3 años, con toda la crisis que hay, uno no sabe qué es lo que pasa de acá a 3 años. Con 2 años es un poco más previsible de llegar a un arreglo. Y se llegó a un incremento de cuatrimestral como mínimo. Ahora bien, ¿de qué forma? Que acuerden las partes, como lo veníamos haciendo toda la vida Salta. Salta lo hizo así, llegábamos a un acuerdo entre propietario e inquilino, se llegaba a un acuerdo, se ponía el incremento. Ahora también piden de que justamente entre las partes lleguen a acordar el incremento. Por supuesto que también puede ser con el índice que hay, que es lo que está en estos momentos, digamos, se está haciendo con ese incremento anual. Bueno, lo hagamos cada 4 meses como mínimo, pero se lo puede hacer 4 meses, 6 meses, semestralmente. Bueno, es que esto es un poco, y ya paso, Emilia, porque a ustedes les ha tocado, que seguramente es la parte más dolorosa de esto, que es la negociación de a quienes le tocaba la renovación de los contratos después de 3 años, que fue tremendo, digamos, porque se vino con incrementos, el último de arriba de 100, 109, 109, 110. 109. Y esto, digamos, tiene el otro costado humano, porque uno analiza el aspecto económico y todo lo demás, pero está el otro del que no puede seguir pagando el propietario que quiere sacar del mercado la propiedad porque no es rentable. Contanos un poco, ¿cómo has visto esto? Sí, bueno, nosotros desde el inicio, desde que se empezó a hablar de la ley de alquileres, que si bien fue una iniciativa muy solicitada por parte de los inquilinos, sobre todo para aclarar las reglas de los contratos que no estaban claras en su momento, cuando intervino el Estado ya en la determinación del precio, fijarlo de acuerdo al índice de la inflación y un plazo, digamos, más largo, fue generando, por supuesto, consecuencias las que hoy estamos viviendo, porque generó una situación de inseguridad jurídica y de imprevisión total que generó esta consecuencia, ¿no? Que los propietarios no confíen en el sistema y prefieran retirar su vivienda del mercado del alquiler de residencia y destinarlo a otro tipo de alquiler. Y por otro lado, no haber instrumentado desde el momento en que se dicta la ley todo lo que es la parte que yo siempre le digo de conciliación o de mediación, para que los inquilinos puedan tener un lugar, así como los propietarios, donde recurrir, porque es una ley que no fue pensada para un contexto económico como el que hoy estamos viviendo. Y la solución que hoy, a la que hoy se ha arribado, una propuesta de solución que se ha aprobado favorablemente, la verdad es que era lo que estaban esperando los inquilinos desde hace tiempo. Ya hace 3 años que vienen sufriendo las consecuencias de una imprevisión total que afecta directamente el destino de la vivienda. Hay muchas personas que nosotros hemos notado que se han quedado sin vivienda, que han tenido que recurrir a familiares porque justamente no les alcanza para pagar.
Claro, porque además, digamos, está este tema económico que no alcanza para pagar y que no hay propiedades. Porque en algún momento se hablaba que había en todo Salta, creo que 100 propiedades en la oferta, o algo así. Te comento que ante esta situación, el Colegio Inmobiliario se reunió con Emilia justamente para tratar el tema de alquileres, porque la incumbencia que tiene que dar la ley es justamente a los corredores inmobiliarios matriculados, porque nosotros podemos sancionar cualquier falta que haya en un contrato de alquiler. El único que puede apercibir, sancionar o suspender una matrícula del Colegio Inmobiliario. Nosotros fuimos a plantearle justamente eso, porque ellos necesitan del Colegio Inmobiliario para que cualquier denuncia que haya en un contrato que está mal hecho, recurre directamente al Colegio Inmobiliario. Sí. Nosotros nos pusimos... Claro, que lo pueden corregir. Pero y lo podemos sancionar. Ellos no saben cómo van a reaccionar con respecto a un tipo de sanción en ese sentido. Porque además todo digamos, fue un escenario propicio para todo, ¿no? Porque claro, se ha dado para el mercado informal, se da, por ejemplo, ¿no? Exactamente, para el mercado informal, mucha digamos, publicidad de alquileres por plataformas no seguras, que también generó estafas, y por el otro lado, gente que decía que era corredor inmobiliario y no lo era. Y que cobraban o pretendían cobrar honorarios. Entonces, todas estas situaciones, este contexto hiper complejo, hace que la necesidad del inquilino de querer procurarse un techo caiga en este tipo de situaciones. Sí, claro. El ejercicio ilegal. Exacto. El ejercicio ilegal de la profesión que tanto peleamos, justamente en ese sentido. Nosotros le decimos, hemos arreglado con la municipalidad, con ellos, de que si hay inmobiliarias que no están registradas dentro del colegio, tengamos nosotros la posibilidad que ellos pongan un controlen a la inmobiliaria que no existe o que es trucha. Nosotros también tenemos colaboración en ese sentido. Claro. Sí. Y todo esto va en defensa del que tiene que alquilar, fundamentalmente, ¿no? Del inquilino, del propietario también, claro, porque si no termina, digamos, ante un reclamo legal, sí, pero esto no tiene ninguna validez. Lamentablemente, ¿no? La ley afectó a las dos partes de la misma forma, porque la intervención del Estado lo que hizo fue imponerle la garantía del acceso a la vivienda a otro particular. Entonces un particular tiene que garantizar la vivienda a otro particular, cuando en realidad el que debe garantizar la vivienda es el Estado. Claro, ahora, en un estado de crisis como el que vive la Argentina, no tan solo de crisis, de que es prácticamente imposible el acceso a la vivienda sin el rol del Estado, digamos, en la construcción de viviendas, es un sector ínfimo el que hoy puede, digamos, por sus propios medios, tener acceso a la vivienda propia. El proceso inflacionario, la crisis económica y todo lo demás termina agravando todo porque esto que pasó, ¿no? Se sacaron del mercado muchísimas propiedades. Nosotros se nos han caído muchísimas. En realidad no hay propiedades para alquilar. O sea que les sugerimos a ellos, traten de arreglar y traten de negociar de la mejor manera posible para no perjudicar ni a una parte ni a la otra, pero porque hoy vos te querés ir y dejar el alquiler, yo en 3 horas te lo alquilo a la propiedad y quizá mucho mejor que hacerte llegar a un arreglo con vos. Entonces siempre hay que llegar a arreglar porque no hay vivienda. Esa es la realidad. Esto es más complejo todavía. Es mucho más complejo. Y más Salta, que es una ciudad turística, que le pasa, digamos, a las que son ciudades muy turísticas, le pasa al reverso, ¿no? Todos prefieren colocarlo en temporario. Sí, que además está en dólares, se puede, digamos, tener al precio en dólares. Bueno, entonces parecería más seguro hasta que llega a haber un lío, porque eso es un mercado informal, en definitiva, ¿no? Claro, y el propietario le rinde más eso hoy como es tan turístico, como dice, con la minería, con un montón de gente del exterior. Claro. Turístico, todo. Ahora, la pregunta que les hago, esto se aprobó en la Cámara de Diputados, pasa ahora en revisión a la Cámara de Senadores, y si se aproban en senadores, supongamos que le den tratamiento rápido, que podamos tener quizás noticias la semana que viene, esto empezaría a aplicar desde que se apruebe.
Sí. ¿no? Es decir, no hay nada con carácter retroactivo. Ahora. Es decir, sería a partir de todo lo que se empiece a negociar desde En ahora. adelante, Pero claro. y la incertidumbre que tenés, vos pensás que por más rápido que lo aprueben, ponele vos que lo aprueben, en 15 días más, en una semana, 2 semanas, ¿qué pasa si estamos antes de las elecciones? Con una incertidumbre que tenés de Sí, que claro. no sabés qué es lo que va a pasar. Entonces, hace 5 minutos lo escuchaba Milei, decía, yo llego a subir, lo primero que hago es derogar la ley. claro. Claro. Él quiere derogar la ley. ¿Y qué es lo que propone? Que arreglen las partes, que sea privado, que arreglen ellos. ¿Para qué nos metemos nosotros? O sea, quedaría esto que se acaba de aprobar en la nada. En la nada. Él pide la derogación Ujú. de la ley. Entonces, hoy, ¿cómo está el inquilino, el propietario? ¿Qué es lo que hace hoy? Hoy dice, nos quedemos tranquilos, nosotros no vendemos porque está muy quieto el mercado por la incertidumbre que hay. Exacto. Los alquileres dicen, aguantemos un poquito para ver si hay alguna modificación de la ley. Hoy tenemos un dictamen de minoría que todavía falta la aprobación del Del Senado. Senado. Se debería... El Senado tiene la mayoría, que son los que, Sí. son los Sí, que sí. votaron. Entonces, vos decís, ¿qué va a hacer el Senado? ¿Va a aprobar? ¿No Claro, va a que aprobar? sale de Se ahí debería... primero, ¿no? Sale de ahí. Y Exacto. después con esto que vos adelantás, que acaba de decir Milei, dice, bueno, entonces esperemos octubre, pero si hay segunda vuelta hay que esperar a noviembre. ¿Y exactamente. ¿Qué pasa si vamos a segunda vuelta? Ya tenemos noviembre. Sí, Entonces, claro. hay Son mucha 3 incertidumbre, meses claro. Sí. que para quien está, En dependiendo si está o no en una casa, Sí. o si parece poco tiempo, Sí. 3 meses, pero es una eternidad. Exacto. Para quien tiene que estar viendo si, no sé si la semana que viene tiene dónde vivir. Sí. La verdad es que se debería de haber formulado de otra forma, ¿no? Una ley que en donde el Estado fijó las principales condiciones del contrato, sino ser una ley supletoria que sí garantice y dé claridad a cuestiones de problemas históricos que tenían entre propietarios e inquilinos, pero sin intervenir en el precio, en los plazos, porque ahí fue el problema. ¿Sabes qué creo, Emilia? Vos sabés que eso se lo tomo de ese lado, pero que viene de otras provincias, de Buenos Aires, con grandes conglomerados económicos, donde tiene mucha propiedad, pero Salta no. No, es Salta una ley pensada para... Claro, Para Buenos Salta- Aires, Para Buenos fundamentalmente. Aires, exacto. Salta- Lo que tendría que haberse hecho valer siempre era la voluntad de las partes y supletoriamente, en el caso de duda, aplicar las garantías mínimas para inquilinos. Ujú. Pero no meterse en plazo, no meterse en fijación de precio. Ahí fue, digamos, un gran error de los legisladores. Claro, porque ahora, digamos, se abre esta incertidumbre hasta saber qué va a hacer el Exacto. Senado y qué van a hacer a quienes les toque ganar, ¿no? Exacto. Porque, a ver, yo pensaba recién, pensando en lo de Milei, las proyecciones dicen que si ganara Milei va a tener muy pocos diputados y muy pocos senadores, es decir, no va a tener número en las cámaras. Y esto lo tienen que derogar las cámaras. Entonces, por más que él quiera derogarlo, si no tiene el número, esto no se derogará. Más incertidumbre todavía. Sí. ¿No? No se sabe cómo va a actuar. Claro, por eso. No se sabe. Entonces, Entonces la gente está muy cautelosa hoy. Hoy hablar del mercado inmobiliario hay que hablar con mucha prudencia. Hay que tener mucho cuidado, lo tenemos quieto al mercado, ninguno se va a hacer. O sea, el comprador compra una oportunidad. El que tiene dólares te va a comprar, pero una oportunidad que esté en muy buen precio. El que tiene dólares. Sí. Y el que quiera vender porque tiene la necesidad de vender. Si no, lo tenemos ahí estancado al mercado. Lo tenemos estancado. Vos calcula que con esta devaluación que hubo, nosotros las propiedades han caído entre un 15, 18%. Los fruto de valores esta en incertidumbre. dólares, Sí. ¿no? En Sí, dólares. fruto de Ha esta caído, incertidumbre. claro. Pero lógico. El otro día nos decía, me parecía que con mucho criterio, estuvo Guillermina Monguillota aquí y estábamos hablando, él nos decía, bueno, hay que tener en cuenta dos cosas. El propietario, por un lado, tiene la dificultad de tener o fuera del mercado su propiedad o está con un negocio parado, porque no lo alquila, porque es un ingreso que no lo tiene, Sí, es un ingreso. pero tiene vivienda. Del lado del inquilino es alguien que se quedó sin tener dónde vivir. Claro. ¿No? Entonces son como
tiempos distintos y realidades distintas. Entonces, apremia lo más débil, que es el inquilino en este caso, ¿no? Sí, bueno, es digamos un tema que toca a muchos. Nosotros en Salta tenemos, digamos, una situación, pero las encuestas a nivel nacional, a las que pudimos acceder en una jornada que se hizo en Córdoba, habla de que el 40% de los propietarios que dan en alquiler las viviendas son personas mayores, personas mayores de 70 años que viven de su jubilación y del ingreso que tienen por el alquiler. O sea que estamos afectando también un 40% de personas que realmente están en una condición económica que no viven de eso, no les alcanza. Exacto. Sí, claro. De la propiedad que han podido comprar lo que durante se llamaba, años. esta es mi jubilación, se sabía decir, ¿no? Exactamente. Claro, sigue ahí, claro. Por el otro lado también hay, digamos, un costado sensible, ¿no? Sí. Bueno, entonces, digamos, si hubiera que concluir todavía reina la incertidumbre. Todavía reina la incertidumbre. Pero hoy fue un gran paso. Hoy es un gran logro lo que pudimos llegar. Por lo menos hemos logrado de que mermen el tiempo, que el incremento se lo haga cuatrimestral. Entonces, y consensuado entre las partes. Entonces, yo creo que es un gran logro. Ahora bien, esperemos. Sí, claro. Exactamente. Porque en definitiva lo que pasó aquí es que el incremento que se aplicó después de estos incrementos anuales, que están todos por encima del 100%, algunos 109, 110, supera ampliamente, los sueldos no tuvieron, digamos, ese incremento. Entonces es imposible. Que en realidad, llegando a un acuerdo entre las partes, ¿qué es lo que quiere el propietario? El propietario en realidad quiere que me paguen el alquiler, que tenga para pagarme el alquiler de lo que acordamos. Y el inquilino quiere pagar ese alquiler de acuerdo al ingreso, al ingreso que tiene. Entonces, entre los dos dicen, bueno, pero si vos tenés para pagarme, se necesita la garantía de ellos, el de recibir lo que acordó y estar seguro que le llega su renta, y el inquilino a que pueda pagar. Porque si vos haces algo abusivo, como dice yo, no vas a lograr que pague y se arman los conflictos. Y ahí provoca los conflictos que no es beneficioso para ninguna de las dos partes. Sí, claro. ¿Cuánto se pudo consensuar, digamos, en esta instancia de mediaciones que tuvieron? ¿Cuánto se pudo solucionar? ¿Cuánta gente, no sé si números, porcentajes, que gente que pudo seguir alquilando y digamos, y que la gente pueda seguir pagando el alquiler? Bueno, nosotros hemos tenido desde marzo que habilitamos la Defensoría de Inquilinos, Vecinos, Consorcistas y Propietarios, hemos tenido más de 1000 consultas de asesoramiento jurídico, que muchas se solucionaron en el asesoramiento, porque también hay una situación de que por ahí el inquilino sabe que por ahí que el propietario está incumpliendo la normativa o al revés y no continúa el proceso para hacer la denuncia, prefieren, digamos, mantenerse al margen. Y por otro lado, hemos arbitrado las audiencias conciliatorias en más de 200 casos, que se han solucionado el 80%, con reformulaciones de acuerdo, tratando de llegar a un equilibrio justo, razonable, una composición de intereses que tuvimos que hacer entre propietarios e inquilinos para pasar toda esta situación, porque lamentablemente acá se sancionó una ley que dejó a todos los inquilinos y a propietarios al margen, sin un lugar a donde poder recurrir, donde poder buscar una solución. El Estado totalmente ausente. Tenemos solamente 3 defensorías que funcionan en el país, una en Buenos Aires, una en Santa Fe y la que abrimos acá en Salta. Después el resto, y la que funciona dentro del Colegio de Corredores Inmobiliarios. Corredor Inmobiliario, también nosotros tenemos consultas. Yo le pregunté recién a Emilia si si tenía consultas con respecto a conflictos con alguna inmobiliaria. Porque nosotros también asesoramos gratuitamente también cualquier problema de inquilinos, propietarios, estamos a disposición, y tenemos también un organismo de mediación que también se lo comentamos a ella, justamente para lograr, porque son muchas también las consultas que nosotros tenemos. Es mucha la demanda, son muchos los intereses. La verdad es que, bueno, que nosotros tengamos en Salta la posibilidad de poder tener estos organismos es re importante,
Pues nos han llamado de provincias como La Rioja, sí, Catamarca, no tienen a dónde recurrir. Porque esta es una ley que contradictoriamente dejó al margen de la ley a todos, ¿no? Porque, sí, digamos, sí, en el caso de ustedes que tienen que mediar con un contrato que terminó y que se logre que alguien se ponga de acuerdo, por ejemplo, bueno, te lleva casi a la informalidad y a tratar de solucionarlo por fuera de la ley. Por eso es una cosa absolutamente contradictoria esta, ¿no? El 80% es poco decirte que estamos en la informalidad. Claro. Porque no hay otra forma. No hay otra forma. Es decir, la ley obliga a estar fuera de la ley. Sí, es una ley inaplicable. A la realidad de los argentinos de hoy es inaplicable. Sí, porque además en el contexto de inflación, y de crisis económica es todavía peor, ¿no? Así que es imposible perseguir esto. Pero bueno, por lo menos hay alguna expectativa de ver qué pasa. Ahora habrá que ver en el Senado qué tratamiento termina teniendo esto, qué pasa ahí. Y esperar que se trate urgentemente, porque también no sé cuándo sesionarán en el Senado, pero bueno. Esperemos que se trate pronto. Creo que en un estado de incertidumbre como el que esto genera para todos, creo que sería muy bueno que haya como mucha claridad en quiénes son candidatos. Por ejemplo, que mi ley dice, bueno, yo lo derogo, bueno, también, pero esto es una ley, no la puede derogar vos, la tiene que derogar el Congreso. ¿Cómo vas a hacer? Que tenga claridad en definir eso. No sé. Se me ocurre pensar, Patricio Bullrich que diga, yo pienso que con esto hay que hacer esto, que Massa diga con esto, la idea es hacer esto, no sé, me parece que es un poco de sensibilidad con quienes están sufriendo, ¿no? Con esta cuestión. Había varias propuestas para derogar, que no tuvo éxito, entonces dijeron, no, bueno, olvídate porque no te da los 2 tercios, porque vos para derogar necesitas los 2 tercios. Entonces, no dan los números, bueno, planteemos estos problemas, lo más crítico que es el tiempo y el incremento. Esos 2 puntos es fundamental, por lo menos para comenzar. Para descomprimir un poco. Exacto. Empezar a descomprimir. ¿No? Después vemos cuál es el incentivo que le doy yo al propietario para que vuelva a poner su propiedad en el mercado. Sí, claro. Sí, entonces, ¿qué incentivo te doy yo? Y si a la parte privada, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, eso es lo que hay que ver, pero hay que incentivar que vuelva la propiedad al mercado. Pero de esa forma hay que arreglar con los propietarios. Claro, bueno, y después quedará a ver la aplicación, ¿no? Exacto, seguramente decir, cualquier modificación. Esto, desde que se modifique, empieza a regir de ahí para adelante. Entonces, todavía va a quedar residualmente mucha dificultad, mucho problema, ¿no? Que habrá que seguir resolviendo. Por supuesto que sí, por eso vuelvo a recalcar que es fundamental las instancias que nosotros tenemos habilitadas en Salta, porque cualquier tipo de reforma que haya sobre este tema va a generar modificaciones en los contratos. Y la gente tiene que saber que hay organismos a los que puede recurrir para poder hacer su consulta o para poder asesorarse, pero que estamos presentes para poder ayudarlos. Por lo menos hasta que la ley tenga, digamos, su implementación y funcione con un equilibrio como el que tiene que darse. Bueno, ojalá esto salga pronto, que quienes tienen en sus manos esta cuestión entiendan que es un tema crítico para todos y de mucha sensibilidad, ¿no? Yo para mí es importante, la ley por primera vez nombra como responsable para hacer un contrato de alquiler, la nombra el corredor inmobiliario. El corredor inmobiliario que esté matriculado en cada provincia es el único que puede hacer contrato de locación. Que esto da seguridad, ¿no? Te da seguridad. Esto da mucha seguridad. Porque justamente, ¿cuál es el problema que ellos tienen? Con los que... La informalidad. Claro, la informalidad. Claro. Sí, sí. Bueno. Entonces, vamos a la legalidad. Ojalá sí sea, y que sea pronto. Ojalá esto se pueda cumplir pronto. Gracias a los dos por venir. Muchísimas gracias a vos. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa, en Somos Salta y Jujuy, con más información. Gracias por acompañarnos y buenas noches.